Muy buen día, bienvenidos a una nueva clase de fisiopatología. El día de hoy hablaremos de algunas enfermedades endocrinológicas. Hablaremos primero de diabetes mellitus, posteriormente de hipotiroidismo y luego de hipertiroidismo. Hablando de la diabetes mellitus, es una enfermedad que se ha vuelto muy frecuente. Eh, Muchos especialistas hablan ya de una epidemia de diabetes por el alto número de casos que hay, esto secundario al cambio de hábitos de vida que ha tenido la sociedad. Primero vamos a hablar de algunos mitos sobre la diabetes. La diabetes no se cura, la medicina alternativa no cura la diabetes, o sea, tés, agüitas naturales no curan la diabetes no es contagiosa. Es mentira que los niños diabéticos no crecen. Es mentira que la diabetes es secundaria a un enojo, un susto o una impresión. Los licuados de nopal, verduras y otras hierbas reducen la glucosa, eso es mentira. Es mentira que las dietas a base de jugos de toronja, limón y piña queman grasa y curan la diabetes. Es mentira que los productos dietéticos o light, aptos para personas con diabetes, controlan el peso, la glucosa y pueden consumirse indiscriminadamente. Estas son cosas que muchas veces escuchamos de los pacientes o nosotros mismos o creemos nosotros mismos, pero que no son así. Otros mitos, si se dan cuenta, son varias las cosas que las personas creen sobre la diabetes. La insulina no provoca ceguera, no provoca amputaciones, no provoca daño renal ni complicaciones. La ceguera, las amputaciones y el daño renal son provocados por un mal control de la diabetes. Es mentira que la insulina es extraída de cadáveres. Es mentira que las mujeres con diabetes no pueden tener hijos. Es falso que las personas con diabetes, sin importar su edad, no pueden practicar deportes. Es mentira que la miel de abeja, por tratarse de un producto natural, puede ser consumida por personas con diabetes de forma indiscriminada. Es falso que los endulcorantes o endulzantes artificiales son tóxicos. Es falso que una persona con diabetes puede comer todo lo que quiera siempre y cuando se inyecte la insulina o se tome sus pastillas. Pero, ¿qué es la diabetes mellitus? Primero, definir que diabetes mellitus es un término que viene de Grecia. Diabetes mellitus significa sifón de miel. Era el término que daban los griegos a las personas que tenían este padecimiento, ya que su sangre y su orina tenía un sabor dulce. La diabetes mellitus es un conjunto de trastornos metabólicos que afecta a diferentes órganos y tejidos. Se caracteriza por un aumento de los niveles de glucosa en la sangre, llamado hiperglicemia. Es causada principalmente por la baja producción de la hormona llamada insulina, su inadecuado uso por parte del cuerpo. Los factores de riesgo para padecer diabetes podemos clasificarlos en modificables y no modificables. Los que no podemos modificar es la edad, pacientes mayores de 40 años, antecedentes familiares en primer grado que hayan padecido diabetes, la etnia, por lo general nativos americanos, afroamericanos, hispanos, asiáticos del Pacífico del Sur, son más propensos a padecer de diabetes. Historia de diabetes gestacional o hijos que nacieron con macrosomía, o sea, un gran peso al nacer. Asimismo, síndrome de ovario poliquístico.
factores modificables o tratables, un índice de masa corporal igual o mayor a 25 kilogramos por metro cuadrado, el sedentarismo, la intolerancia a la glucosa o glicemia alterada en ayunas, también la hipertensión arterial, la dislipidemia, acantosis nigricans, apnea obstructiva del sueño, estrés psicosocial, presencia de episodios depresivos y esquizofrenia. ¿Qué síntomas podemos tener? Los síntomas pues pueden variar mucho, pero entre los que podemos evidenciar están pacientes que se mantienen cansados, que orinan con mucha frecuencia, o sea, tienen poliuria, tienen una pérdida de peso rápida, hay una dificultad para la cicatrización de heridas, problemas de impotencia sexual o pérdida de líbido, personas que siempre tienen hambre, están comiendo seguido, o sea, tienen polifagia, muchas veces pueden presentar visión borrosa, sensación de adormecimiento u hormigueo en manos y pies, beben mucha agua, se mantienen siempre sedientos, que llamamos polidipsia, y en el caso de las mujeres tienen de manera frecuente infecciones vaginales. La diabetes la podemos clasificar como diabetes tipo 1, que es secundaria a la destrucción de las células beta del páncreas con un déficit absoluto de insulina, o sea, no se produce la insulina. Diabetes tipo 2, que es una pérdida progresiva de la secreción de insulina con resistencia a la insulina. Diabetes mellitus gestacional, que es una diabetes que se diagnostica en el segundo o tercer trimestre del embarazo. Diabetes específicas por otras causas, por ejemplo, las diabetes de origen genético como las MODY, las fibrosis quísticas, diabetes inducidas por medicamentos. ¿Qué criterios utilizamos para hacer el diagnóstico de diabetes? Una glucosa en ayunas mayor de 126 miligramos por decilitro sin ingesta calórica en las últimas 8 horas. Glucosa plasmática a las 2 horas después de haber comido, mayor o igual a 200 miligramos por decilitro durante una prueba oral de tolerancia a la glucosa. La prueba debe ser realizada con una carga de 75 gramos de glucosa en agua. Además, presentar una hemoglobina glicosilada mayor de 6.5. Pacientes también con una glucosa al azar mayor o iguales a 200 miligramos por decilitro en pacientes con síntomas clásicos de hiperglicemia. ¿Cuáles son las complicaciones que podemos tener por la diabetes? Daño de los pequeños vasos sanguíneos, daño de los nervios periféricos. El primero nos puede llevar a un pie diabético, o sea, al dañarse los vasos sanguíneos, no irrigan de forma adecuada la piel, esta se debilita y se pueden formar úlceras. Y el daño de los nervios periféricos provoca lo que llamamos neuropatía diabética. Pie diabético, como mencionamos hace un momento, podemos tener daños de la retina que nos pueden llevar a ceguera o visión por debajo de lo normal, daño renal, hígado graso o hepatitis, daños de los vasos sanguíneos grandes, cardiomegalia, coma diabético, daños a la piel e hipertensión arterial. ¿Cuál es el tratamiento? Primero, tratamiento no farmacológico. Cambios en los hábitos de vida. Evitar el sedentarismo, hacer ejercicio, una dieta balanceada, rica en fibras, baja en carbohidratos. Entonces, pilar del tratamiento será la dieta, el ejercicio, ya que sin estas condiciones
Es más fácil de que un paciente empeore y más difícil controlar la diabetes. También se pueden usar hipoglicemiantes orales y en algunos casos, entre las familias de fármacos que podemos utilizar para el tratamiento de la diabetes tenemos a las biguanidas, las sulfonilureas, las meglitinidas, los inhibidores de la alfa-glucosidasa, las tiazolidinionas, la insulina en cualquiera de sus formas o presentaciones, como la insulina cristalina, insulina mixta, insulina NPH o insulina glargina. Los agonistas del péptido similar al glucagón tipo 1, los agonistas de amilina y los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4. Ahora vamos a hablar un poco de la glándula tiroides. La glándula tiroides tiene forma como de mariposa, normalmente se localiza en la parte de adelante del cuello y su trabajo es formar las hormonas tiroideas, volcarlas al torrente sanguíneo y entregarlas a todos los tejidos del cuerpo. Las hormonas tiroideas ayudan al cuerpo a utilizar la energía, mantener la temperatura corporal y a que el cerebro, el corazón, los músculos y otros órganos funcionen de forma adecuada. ¿Cuáles son las funciones de la tiroides? Son necesarias para un correcto crecimiento y desarrollo. Tienen una acción calorígena y de termorregulación. Aumentan el consumo de oxígeno. Estimulan la síntesis y degradación de las proteínas. Regulan las mucoproteínas y el agua extracelular. Actúan en la síntesis y degradación de las grasas, intervienen en la síntesis del glucógeno y en la utilización de la glucosa. La síntesis hormonal está regulada por un oligoelemento esencial, el yodo. El yodo se almacena en el coloide y se une con fragmentos de tiroglobulina para formar las hormonas T3 y T4. Cuando la concentración de yodo es superior a la ingesta requerida, se inhibe la formación tanto de T4 como de T3, un fenómeno llamado efecto de Wolff-Chaikoff. La liberación de las hormonas está dada por la concentración de T4 en sangre. Cuando baja, aumenta la TSH u hormona estimulante de la tiroides, posterior a una liberación de T3 y T4. Una de las enfermedades que se da por la disfunción de la glándula tiroides es el hipotiroidismo. Se define como síndrome clínico caracterizado por una disminución de la concentración de las hormonas tiroideas circulantes y sus efectos clínicos. El déficit de yodo sigue siendo la causa más frecuente de hipotiroidismo en el mundo entero. El hipotiroidismo puede ser desarrollado por algunas disgénesis tiroideas o mutaciones de algunos genes. El síndrome de resistencia a la hormona tiroidea. También se puede ver hipotiroidismo en postablación, o sea, pacientes a quienes les retiraron parcialmente o total la tiroides. También existe un hipotiroidismo autoinmune, un hipotiroidismo por anticuerpos antitiroideos, por deficiencia de yodo, el uso de algunos medicamentos como el litio, ioduros, ácido P, aminosalicílico, asimismo defectos biosintéticos congénitos. Asimismo, el hipotiroidismo puede ser secundario, esto por un fallo de la hipófisis, o terciario por un fallo del hipotálamo.
Los síntomas del hipotiroidismo es cansancio y debilidad, sequedad de la piel, sensación de frío, caída de pelo, dificultad para concentrarse y mala memoria, estreñimiento o constipación, aumento de peso y escaso apetito, disnea, voz ronca, hemorragia en casos más graves como el de hoy, parestesia y déficit auditivo. ¿Qué signos podemos encontrar? Piel seca y áspera, extremidades frías, cara, manos y pies hinchados, o sea, presentaba un mixedema. También podemos ver alopecia o pérdida del pelo de forma difusa, bradicardia, que es una frecuencia cardíaca por debajo de 60 pulsaciones por minuto, edemas periféricos, retraso en la relajación de los reflejos tendinosos. Pueden padecer también de síndrome de túnel carpiano y derrames de cavidades serosas. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Pues determinar primero niveles de hormona estimulante del tiroides. Asimismo, determinar niveles de T4. Aumento de la creatinina fosfocinasa. Hay una elevación del colesterol, triglicéridos o anemia. Hipertiroidismo. Es el aumento de la función de la glándula tiroides. El hipertiroidismo primario puede ser causado por la enfermedad de Graves, que es la causa principal, por bocio multinodular y adenoma tóxico. Mientras que el hipertiroidismo secundario está dado en primer lugar por adenomas pituitarios. Los signos del hipertiroidismo, entre ellos tenemos una protrusión ocular o exoftalmo, pérdida del cabello, mirada fija, muchas náuseas, vómitos, piel caliente, húmeda, reseca, la presencia de bocio, aumento de la frecuencia cardíaca y temblor en los miembros inferiores. Si tenemos la sospecha clínica de hipertiroidismo, podemos confirmarlo mediante la realización de análisis de laboratorio, sobre todo la medición de hormona estimulante del tiroides, T3 y T4. En este caso, la hormona estimulante del tiroides, si hablamos de un hipertiroidismo primario, va a estar disminuida, mientras que las hormonas tiroideas van a estar aumentadas. En un hipertiroidismo secundario, la hormona estimulante del tiroides va a estar normal o aumentada. ¿Cuál es la sintomatología que diferencia el hipo del hipertiroidismo? Mientras que en el hipertiroidismo vamos a ver nosotros la caída del cabello, en el hipotiroidismo vamos a tener cabello seco y grueso. En el hipotiroidismo vamos a tener agrandamiento de la glándula tiroides, mientras que en hipertiroidismo vamos a tener exoftalmo. En el hipertiroidismo también vamos a ver agrandamiento tiroideo, importante hasta la formación de bocio. Vamos a tener taquicardias, pérdida de peso, dificultad para dormir, irritabilidad, debilidad muscular, intolerancia al calor. Mientras que en el hipotiroidismo tenemos cabello seco y grueso, agrandamiento de la tiroides, estreñimiento, ritmo cardíaco lento, aumento de peso, uñas quebradizas, piel y boca con escamas, bajo rendimiento escolar y laboral, cansancio, pereza, depresión, anorexia y problemas de fertilidad. Aquí un cuadro que ilustra las diferencias entre hipo e hipertiroidismo. Esto es todo por la clase del día de hoy. Si tienen alguna pregunta o comentario, me la pueden hacer vía WhatsApp. Y recuerden que el próximo sábado es su examen final, por lo cual les recomiendo estudiar bastante. El examen no viene difícil,
eh, solo leer las clases que se han dado. Yo les voy a pasar por el grupo todas las clases en PDF este día sábado para que ustedes puedan estarlas leyendo. Que tengan feliz día. Nos vemos en la próxima ocasión.